Ok, profe, entonces lo que hice fue, como es una ecuación que hay que comprobar diferencial y parcial, primero hice el árbol que me sirve tanto para la A como para la B, y lo que dije es, bueno, F tiene como variables a G1 y a G2, que a su vez definen a X y Y, y estas dependen de R y Z cada uno. Y F da como resultado a H. Entonces, primero derivé parcialmente a H respecto a R y obtuve esto en términos de G1 y G2. Luego derivé lo que es a G1 y G2 y me quedó coseno de zeta y seno de zeta. Luego derivé a H respecto a zeta. Nuevamente queda esto, pero esta vez respecto a zeta, derivo y queda menos R seno de zeta más R cos de zeta. Entonces, ya tengo toda la información que necesitaba. Esto lo elevo a la 2, esto lo multiplico por 1 entre el radio de la 2 y me queda coseno a la 2 de zeta por esto, a la 2, más seno a la 2 de zeta por esto a la 2, más todo esto. El R a la 2 aquí mata el R a la 2, esto también mata R a la 2. Y entonces aquí agrupo y queda seno a la 2 más coseno a la 2 que se convierte en 1. Entonces queda df de x a la 2. Y aquí la misma historia, seno a la 2 más coseno a la 2 que es df de y. Y aquí, perdón, me faltó poner el 2, pero aquí está el resultado que es a la 2 y a la 2. Entonces desarrollé toda la parte derecha de la ecuación para demostrar que el resultado en efecto, más bien la parte izquierda, no, sí, la derecha, demostrar que eso da df de x a la 2 más df de y a la 2. Y ya. Ok, sí, eso es una transformación que se ve cuando se trabaja en ecuaciones con derivadas parciales, que me imagino que quizá lo vean en algún curso más adelante de modelado o una cosa así, o de métodos numéricos, eh, donde se hace un cambio de coordenadas polares, básicamente, porque estamos transformando una función que depende de x y y, le estamos metiendo coordenadas polares al x y uno puede ver cómo transformar una ecuación en la otra con esas coordenadas polares y a veces la polar es más fácil de resolver. Ok, José Pablo la ve. Sí, profe, voy a entrar en la tabla un toque. Bueno, voy a mandarle las noticias de ahora, pero igual voy a corregir la presentación para mandarla. Hay unos cuantos errorcillos. Profe, de casualidad usted no sé si mucho uso, pero digamos, si nos puede, bueno, si nos puede pasar el látex de esa presentación, como para, Es- más que todo como para darle así como de plantilla, no tanto el contenido, sino la plantilla, digamos. sí, no hay problema. De hecho, les puedo compartir, yo uso Overleaf, que es compilador online. Entonces les puedo compartir el link y ustedes pueden agarrar el código de ahí. Gracias Ok. a los dos, porque en realidad tú sí que tú los huevos. Ok, un toque, porque creo que se escucha como en la tablet. Ok, es aquí, ok, entonces necesito aquí verificar esta igualdad. Solo un toque para ponerlo aquí en esto. Ok, en el primer caso, bueno, ocupo ir sacando estos términos. Como no puedo tener los términos de f, necesito que me queden estos dos de este lado derecho. Entonces, digamos, nada más sería primero este término de acá. Es la derivada corresponsable del DHR aquí. Este ya lo había calculado. Bueno, es que no tengo el caminito aquí. Pero más o menos es así el caminito. En este caso, entonces tendría el camino de f de x, después de x de r, y el otro de f de y de y de r. En este caso, entonces, tendría que expandirlo acá. Bueno, digamos, esta primera parte, nada más para tener este listo. Como lo hemos hecho en el ejercicio en la clase, después aquí tengo esta partecita, la verde, es la que estoy desarrollando acá. Digamos aquí.
Luego desarrolló esta otra parte. Digamos, este DR de F de Y es DR de F de Y, creo que es este de aquí. Ese es el que estoy desarrollando acá. Y el otro, digamos, aquí al final. Pero bueno, digamos, resulta que al final me queda esto gigante para decir que Suba un momentito, ¿sabe? sí. Vamos a ver. En el primer, no, en la derivada antes de esa. En la Ok, derivada esto. RFX. Acá, cuando deriva, cierto, aquí no puedo anotar. No. Bueno, dice dr, la derivada con respecto a r, la derivada de f con respecto a x. Ujú, La derivada que sigue, la derivada de la derivada de f con respecto a x, eh, o sea, lo que estamos sacando son derivadas con respecto a r, ¿verdad? ujú. Entonces, vamos a ver, qué es lo que quiero. Ah, bueno, no, perdón. Sí, está haciendo está haciendo pedacito por pedacito Sí. para pegarlo todo. No, perdón, fue que leí mal. No, prosiga. Sí, no, digamos, lo que estamos haciendo acá es, perdón, ok, como tratando de pegar toda esta parte en un solo pedacito que sería esto gigantesco que está aquí. Este sería la segunda derivada de h con respecto a r. Bueno, dos veces, digamos. Que Ok, sería ir sí. pegando todos los pedacitos que fuimos realizando. Bueno, algo similar, como es el mismo mapita de F para Z, nada más copiamos exactamente lo mismo, solo que cambiamos en vez de los R's, el Z ahí. Entonces tenemos esa otra expresión. Y aquí ya es cuando empiezo a armar todo. Entonces, el primer término después el 1 entre R por este término que ya tenía y el otro término que era el que acaba de calcular acá. Nada más aquí en la derecha como para tener aquí, como para tener, digamos, cuáles son los derivados de cada uno. Entonces, como no podía calcular los de F, tengo primero este coseno de, digamos, este era, es que tengo que devolver un toquecito, entonces. Este es el D2F de X a la 2, de X con respecto a R, es de X aquí con respecto a R, sería coseno de teta, entonces por eso lo pongo aquí. Y, ay, perdón. Ok, ya, y así sucesivamente para este otro. En este caso, digamos, aquí la segunda derivada de X con respecto a R, bueno, derivándolo dos veces, si lo derivo una vez, ya solo me queda coseno de teta, entonces no lo podría derivar otra vez. Bueno, sí puedo, entonces, como es una constante, es cero. Entonces, por eso que se me cancelan sus dos términos de acá. Aquí estoy pegando, bueno, como toda esta parte, más o menos, es la que corresponde solo al primer término. Este ya uno entre R es donde empieza el segundo término, que es nada más df de x de R, que sería coseno de teta, y el otro también. Y el 1 entre R sería toda esta expresión grandísima. Sí, En realidad es derivar hasta morir y simplificar. Sí, sí. sí, pero sí lo logré, digamos. Un poco aquí, súper horrible, para al final terminarles la historia de que, ok, ustedes después de desarrollar todo esto, te van a quedar identidades de coseno a la 2 teta más seno a la 2 teta, entonces te quedan uno, y al final te deberían quedar los mismos términos de este lado aquí, con que se te cancele todo y al final quedas ok con estos dos términos del lado derecho. Sí, exactamente. Sí, el 1 entre R y el 1 entre R lados que aparecen ahí es para que se balanceen los R's que salen y al final se cancele todo. Pero sí, Ujú. es largo, pero es un ejercicio clásico de practicar
de practicar derivadas de segundo orden con regla de la cadena. Ahí la f es una función desconocida, pero el x y y sí están dados en términos de R. Sí, Y de creo nuevo, que vean que lo que se quiere es, si quiere vuelve a la igualdad original que se quería probar. ujú. Ese de ahí. El lado izquierdo, ese que está en un cuadro, es el laplaciano de la función f. Creo que les había mencionado eso en un ejercicio, ¿verdad? Me parece. Sí, ese es el laplaciano, que es la suma de las derivadas de segundo orden con respecto a la misma variable. Eso se utiliza para ciertas ecuaciones de derivadas parciales, la ecuación de calor y la ecuación de onda. Uno transforma el laplaciano en eso que está a la derecha. Y uno a veces asume que el ángulo es constante, entonces, o que el ángulo es un polinomio cuadrático, entonces esa ecuación de la derecha es una ecuación en una variable en R que uno puede resolver. Entonces, eso es como una técnica de simplificar ciertas ecuaciones que más adelante quizá van a ver, creo, no sé. Pero bueno, esa era la pregunta 1. No sé si alguien quiere hacer la 2. Bueno, alguien aparte de los que ya pasaron. ¿Alguno la tiene? Profe, digamos, yo no la tengo. La comencé, pero es que es enormemente, bueno, no sé Sí, si, esa es un poco tediosa, entonces quizás no la podamos saltar porque también es tediosilla. si quiere, Entonces, le enseño ahí lo que hice para ver si voy bien. Porque sí, sí, sinceramente, sí. cuando la hice, eh, me aburrí, profe. Que era Sí, sí, más, sí, sí. Y probablemente verla también aquí nos va a aburrir. Entonces, enséñenos como el esquema, como para dar una guía y vemos. digamos, es esta, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, ahí lo que hice fue que, no toque para que me funcione el lápiz, porque no me está funcionando. A ver si ya- bueno, que calculé primero esta, ¿verdad? Que primero calculé la derivada parcial de W respecto a T. Ah, es que las segundas derivadas es horrible, sí. Sí, que básicamente es de F, ¿verdad? A U, pero como es una sola variable, entonces solo me quedo F', ¿verdad? Ok. F' y por la derivada de adentro, digamos que sería como una derivación común y corriente. Pero la derivada de adentro es 1. Y lo de abajo ni se toca, digamos. Entonces, al final, la derivada de W respecto a T es eso. Entonces, la idea es llegar, después de sumar esas tres segundas derivadas, llegar a ese resultado. Entonces, Sí, lo tedioso son las otras tres. sí, de hecho, digamos, aquí yo lo que hice fue que, de hecho, ayer estuvimos trabajando, Cintia, Diego y yo, en ese, pero sinceramente, pues, vamos a dormir. Sí, sí, ahí Profe, pero es que el- Arturo no hace caso. Yo le digo que saque unos factores comunes y no hace caso. Sí, pero yo no le hago caso a Cintia. No, no, qué mentira. problema. No, aquí, Ujú. digamos, pero ahí lo que hice yo, digamos, fue que calculé la primera respecto a X, entonces sería, como es derivar esta función, entonces en realidad es un cociente. Ajá. Entonces, derivo la función respecto a X, ¿verdad? Entonces sería como la ruta de aquí. Bueno, la ventaja es que ahí derivar con respecto a X, Y, Z es similar, es simétrico, ¿verdad? Entonces que Sí, o cambie. sea, básicamente Ajá. es calcular una y las demás es como ajustarla, nada más en lugar de X ponerle Y. Ujú. Pero entonces sería la derivada del de arriba, que sería F' U por la derivada de G respecto a X, que eso fue lo que hice aquí. Ajá.
Y sí sin puedo usar derivar, f' porque f es de una variable. ajá, por el g sin derivar, menos la derivada de f, la derivada de f, bueno, más bien f sin derivar, por la derivada de g respecto a x, ¿verdad? Que sería el de abajo derivado, entre el de abajo derivado. Ah, no, más bien Al cuadrado. cuadrado. Entonces yo hicimos, bueno, más bien hice esta, bueno, al final me queda esto. Lo que hice de aquí para acá es que como me queda g de x y me queda g, y la función es raíz de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2, pues cuando Es la usted, norma. entonces me queda solo una x, ¿verdad? Ajá. Y entonces me queda Sí, x. ahí, perdón, ahí pueden usar la sugerencia esa. Vean que G es básicamente la norma, ¿verdad? G es como la norma. Pueden usar la sugerencia de que, por ejemplo, la derivada de la norma con respecto a una variable, voy a ponerle xj, es xj entre la norma. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la derivada de g con respecto a qué sé yo, y, va a ser y entre g. Ujú. Y así, con respecto a x es x entre g, con respecto a z es z entre g. Quizá eso les ayuda a simplificar la vida, bueno, no sé la verdad si les ayuda, pero pueden utilizar eso, que la g es la norma básicamente, entonces la derivada con respecto a una variable es la variable entre la norma. Al final, después de todos los cálculos, me quedó esto, digamos así. Pero el problema es que eso hay que volver a derivarlo con respecto a Ujú. él. Y entonces me queda esto, ¿ya? Entonces lo demás, ahí, bueno, eso me quedó la segunda derivada. Pero lo demás sería igual, nada más que digamos, aquí sería una y, aquí sería una y, aquí sería una y. Exactamente. Y sumar todo, ¿verdad? Y suma las tres y ver qué da. Ah, pero lo que pasa es que ahí no seguí, profe. Eso está como el meme ese, profe, que hacen unos cálculos y hacen aquí un arcado ahí, profe. Entonces, Pero esa es la idea, sí, sí. sí, sí. Y ahí está. Ahí eso fue lo que hice, pero digamos, no la terminé porque sí era muy, muy larga. Sí, sí. Sí, probablemente. Sí, sí. Sí, es larga, la verdad. No voy a mentir. Bueno, vamos a ver entonces olvidémonos que eso Profe, existe. yo ya ahí le pongo, le creo, porque usted sabe que es revisar todo eso. Profe, pero vieras que yo que lo estaba haciendo con Arturo, y Arturo lo manejo así con las segundas derivadas, yo fui derivando. Y sí queda, bueno, ahí igual se simplifican algunas cosas, pero a mí me queda ligeramente diferente. O sea, se La, deriva antes de calcular la segunda. sí, o sea, yo sustituí Puede a ser, g sí. de x, a g de x, y, z, y fui simplificando algunas cosas y después las sustituía. Pero digamos que los denominadores especialmente me iban quedando diferente. Entonces, no sé, igual, Puede que como, sí, porque arriba aparecen muchas normas y el ujú. denominador es una norma, entonces es posible que sí se simplifique. De hecho, voy a ver si con lo que le dije se puede simplificar rápido y si no, Sí, yo creo que ese es el secreto, profe, porque sí, así como iba uno, que va, queda muy horrible. por ejemplo, la función era, ¿cómo era? Era W es igual a f de t menos g entre g, ¿verdad? Era. Sí, Ok, entonces, básicamente derivada de w con respecto a x es igual a f' de u, como lo escribió Arturo, por la derivada del evento con respecto a x, que sería menos x entre g, menos f de u por x entre g cuadrado, ¿verdad? Y dice algo raro. No, está bien, ¿verdad? Entonces, esto es, bueno, puedo sacar ese x entre g, ¿verdad? X entre g, no sé si estoy haciendo algo extraño. X entre g,
f' de u menos f de u entre g cuadrado. Entonces es igual a x f' de u menos Me f de dejaste u. el primer menos votado, creo. Sí, profe, faltó menos. Ah, es que hay dos menos, hay doble menos, sí, así. Bueno, más fácil, voy a poner el menos aquí. Así. Ok, y luego es derivar eso de nuevo con respecto a x. Entonces, bueno, sí, el problema es que para derivar el f' de u toca hacerlo lo mismo. Ah, bueno, no, porque sería derivar. Ah, es que es un producto en cociente. Sí, sí, queda feo, pero se simplifica un toque, ¿verdad? Porque, entonces, por ejemplo, sería derivar w con respecto a x. Entonces sería menos 1 por f' de u más f de u. Menos x por la derivada de eso de adentro con respecto a u. Entonces sería f2' de u por otra vez menos x entre g más f' de u por menos x entre g. Eso sería la derivada de lo de arriba, luego por g a la 3 menos x f' de u. Sí, está horrible, la verdad. Por 3g a la 2 por x entre g a la 6. Sí, está feo. Está feo, está feo. Pero ya ni modo. ¿Ves? Sí, profe, a mí me quedó así a las 6. Sí, luego simplifican. Sí, sí, no hay Sí. mejora significativa. Entonces, No, pero queda bueno, horrible. al menos se entretuvieron derivando. Es lo importante. Y profe, como a la 1 de la mañana está difícil entretenerse, profe. Hicimos el No, esfuerzo. no nos divertimos. Pero bueno, la 3 estaba menos dolorosa. Sí, está sencillo. No sé quién quiere hacerla. Aparte de Ignacio, José Pablo y Arturo. Yo hoy paso, profe. La otra semana, si quiere, le hago 2 o 3 o todos los que quiera, pero yo paso porque solo hice los primeros. Ah, bueno, entonces va bien difícil esa lista. Yo tengo una solución como de media página. Bueno, mentira. Profe, por aquello. ¿Cómo? No, no, que eso sí la hice, digamos. Pero usted dijo que nosotros ya no estamos Sí, sí, dispuestos. aparte es para darle chance a los otros. ¿Qué era la pregunta? Ni siquiera sé cuál es. ¿Es F clase C2, X, bla, bla, bla? Ah, es una cadena y ver que se cumple una igualdad. Una igualdad un poco rebuscada, pero es este. De. No sé, peleense, a ver. Bueno. Bueno, Arturo, ya que no terminó la bonita anterior, puede enseñarnos esta. Bueno, profe, eso sí la hice. Y Esa es- también un poquillo larguilla esa, pero sí, pero menos fea. sí. Ok. Entonces era, bueno, calcular cada una de esas segundas derivadas y, bueno, en realidad calculé todas las derivadas, sustituir y que todo eso me diera cero. Entonces, al final, vamos a ver, por ejemplo, lo que hice fue primero calcular, bueno, esta derivada de acá, para calcular la primera. Y la ventaja es que estas se usan en todos, porque vean que, digamos, por ejemplo, aquí se calcula primero la derivada respecto a z y luego se vuelve a derivar pero respecto a x. Entonces, la derivada de w respecto a z, según el diagrama, ahora yo hice como una especie de cambio de variable, digamos, a este le llamé a y a este le llamé b. Entonces, si yo calculo la derivada de w respecto a z, entonces sería w
respecto a B y luego la de H, porque B es igual a H respecto a Z, nada más. Digamos, este camino no lo sigo porque no hay Z, ¿verdad? Entonces al final me queda FB, que es FB, ¿verdad? Porque no sabemos quién es F, por la derivada de H respecto a Z, que eso sí lo sabemos, que eso es menos 2Z. Entonces eso me queda la derivada. Ahora tomamos esa función y la derivamos respecto a X. Entonces, como es respecto a X, el menos 2X, pero más bien el menos 2Z ni se toca. Entonces solo derivo FB, pero como FB, veámoslo así, FB también depende, o sea, sigue el mismo diagrama, entonces hay que aplicar la regla de la cadena, hay que derivar respecto a X, entonces seguimos FB respecto a A por la derivada de G respecto a X. Y luego FB respecto a B, o sea, FBB, digamos, por la derivada de H respecto a X. Entonces esta es la derivada. Ahí yo lo que hice fue una distributividad y al final me queda esta. Sí, de forma similar hice todas, hice las demás. ¿Verdad? Pues por ejemplo, ya ahora sigue la derivada de, la segunda derivada de W respecto, bueno, primero respecto a Z y luego respecto a Y. Ya respecto a Z lo tenía, ¿verdad? Que fue la primera que calculamos, que es esta. Pero ahora lo vuelvo a derivar respecto a Y. Entonces, sigue la misma estructura, el menos 2Z no se toca y derivo la derivada de F respecto a, de FB respecto a Y. Entonces, usamos el mismo diagrama, solo que ahora terminamos siempre en Y. Que sería f de A por la derivada de G respecto a X, ¿verdad? Pero es que, vamos a ver, ¿dónde se queda eso? Sí, ahí también puede ser lo mismo, ¿verdad? Porque las funciones son, en X y en Y se comportan igual, ¿verdad? Ajá, Que correcto. la función h es x a la 2 más y a la 2, entonces tienen como la misma formilla, entonces puede agarrar una y copiar la otra y cambiar los x por y. Ajá. Es que G, bueno, aquí está que G es X por Y, Ajá, ¿verdad? exactamente, y h es x a la 2 más y a la 2 menos, Ajá. entonces se comportan exactamente igual, ¿no? Y entonces, exactamente, entonces al final me queda esta. Luego, ahora segunda, la segunda derivada respecto a Z, Ujú. Eso solo hay un camino para las cosillas, entonces, ¿verdad? Y entonces esa es, sí, derivar es esto respecto a Z, pero entonces solo un camino nada más. Ese sería el camino que va de este camino. Entonces sería la derivada de, bueno, en realidad es un producto, no hay que hacer aquí porque las dos dependen de Z. Entonces sería menos sí. Z, que la derivada de menos 2Z menos 2 por FB, derivar, más menos 2Z sin derivar, por la derivada de FB respecto a Z, donde aplico la regla de la cadena, que es FB, lo derivo respecto a B, es decir, FBB, por la derivada de H respecto a Z. Y luego de todo eso, ya tengo todas las derivadas, empiezo a sustituir. Y todo se cancela ahí. Sustituye y todo se cancela, sí. Sí, la parte de sustituir no es tan importante. O sea, eso de pruebe que se cumple esta igualdad es una forma complicada de decirles calcule estas 4 derivadas, pero o sea, lo importante era calcular las derivadas. Ok. Bueno, los siguientes son, el 4 dice, calcula la matriz jacobiana de las siguientes funciones en el punto dado. Eh, hagamos bueno, sí hicieron ese. Sí, profe. Ok, no sé si de los que no han pasado todavía, si tienen alguno de esos. Yo no. Entonces veamos el C, que es el más difícil. Bueno, el más, que tiene funciones más raras. Si quieres, se lo puedo hacer, profe. Ok, está bien. Ok, dame un segundo solo para tomar fotos. Es que me quedo dos páginas diferentes. Un segundo, profe. Voy. Pues la Es función el C, rara es la ¿verdad? primera. Sí, Bueno, si quiere, de hecho tengo todas aquí por si quiere verlos, profe. Vamos a ver, un segundo. Aquí está una. Ujú. Aquí está la otra.
Ok, vamos a compartir pantalla. Veamos. Voy, profe. Aquí está guardado. Veamos todos. Ok, perfecto. Ahí se ve, profe. Sí, ahí estamos viendo. Bueno, la primera es muy sencilla porque simplemente era derivar estas dos funciones, la primera aquí respecto a x y luego la primera función respecto a y acá, acá respecto a x, y luego respecto a y la segunda, y luego evaluando en el punto 1 queda 5, 3, 5, 1. Esta segunda es muy interesante porque solo depende de t, entonces quiere decir que solo van a quedar filas, pero una sola columna, y entonces cuando se reemplaza por pi medios queda esto. Y la c pues es esto que está acá. Entonces lo que hice el profe fue decir, bueno, la primera función derivada respecto a x, seno, siempre la derivada de seno es coseno. Pero lo que está adentro, como estoy derivando respecto a x, entonces esto es una constante y x, la derivada de x respecto a x es 1, que queda seno de y. Aquí coseno, igual lo mismo que se respecta hasta adentro, pero esta vez x es una constante y la derivada de seno de y es coseno de y. Luego aquí se puede simplificar, pero como se va a hablar en un punto, no simplifiqué, entonces sería simplemente lo que está, la 1 entre lo que está en el argumento, x a la 2 y a la 3, por la derivada de x en el primer caso, entonces 2x y a la 3, y aquí igual el argumento abajo, y 3x a la 2 y a la 2, que se cancelan. Y la tercera es la más extraña de todas, pero tampoco es tan extraña porque es 1 entre 1 más el argumento a la 2 porque es algo tangente. En el primer caso por 3 porque es la derivada de x y en el segundo caso por 2 porque es la derivada de y. Y una vez que está hecho todo eso, se reemplaza por 1, entonces queda coseno seno de 1 por seno de 1, coseno seno de 1 por coseno de 1, 2, 3, 3, 26, 3 sobre 26 y 1 sobre 13. ¿Ya? Sí, sí, eso era como para practicar más cálculo de derivadas y para que se familiaricen con las dimensiones de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera queda una matriz 2 por 2 porque es una función de 2 a 2. La segunda es una función de R1 a R3, ¿verdad? Es una función que agarra un único punto y lo manda a un vector de 3 variables. Esas funciones solamente representan una curva en el espacio. Y es una matriz 1 por 3 y la última es una matriz 2 por 3 por 2. Bueno, entonces, como para familiarizarse con cómo funcionan las dimensiones de las matrices jacobianas. Eh, no sé si alguien tiene el 5. El 5 era de derivada direccional. Bueno, el 5 es de cálculo, ¿verdad? El 5 era calcular la derivada direccional, encontrar la derivada direccional máxima, encontrar la dirección en la que crece más rápidamente. O sea, derivada direccional mínima también. Entonces, bueno, si no les dio chance de llegar a ese, es simplemente de cálculo. El 6, es un poquito diferente porque se da la derivada direccional en 2 puntos y encuéntrela en un tercer punto. No sé si alguno hizo esa. Yo la Yo tengo, profe, pero la tengo, bueno, profe. mejor demos de Arturo, entonces. Ok, entonces, dígale. Es que, digamos, esas 6
Bueno, dice que se sabe que la derivada adicional en el punto 1,1 es 1, más bien dice, se sabe que la derivada adicional en el punto 1,1 en la dirección del vector 1,1 es 4 raíz de 2. Entonces yo lo que hice fue que, o sea, yo no sé quién es el vector gradiente, ¿verdad? Entonces dije que el vector gradiente evaluado en el punto 1,1, aquí es 1,1, es un vector A, B. Entonces, eh, el vector A, B, producto punto, el vector unitario, que me están diciendo que es 1, bueno, primero que es 1,1, pero como es unitario, entonces hay que calcular la norma. Entonces, ese producto punto me tiene que dar 4 raíz de 2 porque la norma me están diciendo, más bien que la derivada adicional en esa dirección, en la dirección del vector 1,1 es 4 raíz de 2. Similarmente, lo mismo hice, pero con el otro punto, no, con la otra dirección, ¿verdad? Entonces el vector gradiente, el producto punto de eso me tiene que dar menos raíz de 2. Entonces, digamos, cuando yo hago los productos puntos, aquí me queda un sistema de ecuaciones, A más B igual a 4. Bueno, una ecuación que es A más B igual a 4, y cuando hago el otro punto, me queda que A menos B, el otro producto punto me queda que A menos B es igual a menos 1. Entonces, resuelvo ese sistema, que me queda que A vale 3 medios y que B vale... Sí, está bien eso. Arturo, usted no sabe dónde vivo yo, ¿verdad? Pero, No, no, es que a mí me quedó ligeramente casi igual, pero me dio un poco diferente. ok, digamos, este es el valor de B, creo. No, yo creo que ahí me equivoqué en el valor. 2A igual 3, A es igual a 3 medios y B es Ok, dice, sería A más 1, sería 3 medios más 1, que eso es 5 medios. Ajá. No, es 3 medios, A es 3 medios, sí, sí, 5 medios. Ajá. Sí, 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 esa era la idea, ¿verdad? Que ahí no sabemos quién es la función f, pero tenemos la derivada direccional en 2 puntos y con eso podemos sacar cuánto es el gradiente. O sea, estamos sacando la derivada direccional en el mismo punto, ¿verdad? Pero en 2 direcciones diferentes. Entonces, con eso podemos encontrar cuánto es el gradiente en ese punto. Y entonces, ¿en qué dirección la derivada adicional de f alcanza su valor máximo? Bueno, sería en la dirección del vector que acabamos de encontrar, que sería Exactamente. 5 medios. Y el valor, bueno, hay que calcular la norma de esta. Ajá. La dirección sería ese normalizado, ¿verdad? Ujú. O sea, aquí tiene que ser unitario, profe. Sí, sí, porque piden en qué dirección. Bueno, uno puede decir en la dirección de este vector, pero mejor darlo explícitamente. Ok. Igual uno siempre tiene que, Que es un normalizar. vector, hay que normalizarlo. Sí. Ajá. Y bueno, y la derivada direccional sí es la norma, ¿verdad? Que sería 9 más 25, 36. Ahí es 5 medios, ¿verdad, Vega? 5 medios. Sí, Pero entonces la derivada adicional es la norma del gradiente sin normalizar. normalizado o sin normalizar. No, sin normalizar, porque si no siempre daría uno, ¿verdad? Ok, así sí, claro. Sí, pero esa sería. Profe, una pregunta. Ajá. Es que de verdad lo estoy comparando y es casi igual, pero a mí me da distinto. ¿Puedo mostrar rápidamente lo que hice yo? Sí, claro. Ok, vamos a ver si rápidamente. Un segundo. Veamos, ¿eh? Ok. Tu. Ok, yo estoy haciendo ágil en esto. Cuidado. Ahí se ve, profe. Sí. Un poquito pequeño, Profe, pero sí. Sí, ok, vamos a agrandarlo. Yo lo que hice fue decir, bueno, la primera dirección es V, vector V, entonces
La norma de v es raíz de 2. Entonces, saqué un vector unitario 1 y es Ujú. 1 entre raíz de 2 por i más 1 sobre raíz de 2 por j. Luego, la Ajá. norma del vector w es raíz de 2. Entonces dije, el vector unitario u sub 2 va a ser eso que está aquí. 1 entre raíz de, que no se entiende muy bien, perdón por el letra, 1 sobre raíz de 2 por i menos 1 raíz de 2 Ujú. por j. Entonces saqué las derivadas direccionales y hasta ahí voy igual que Arturo. 1 sobre raíz de 2 por f de x se ha hablado en ese punto, más esto en el punto, eso es igual a 4 raíz de 2. Luego la derivada direccional de u en la dirección 2, en el punto, es 1 raíz de 2 sobre raíz de 2, perdón, por la f de x, f derivada en x por en el punto, menos 1 sobre raíz de 2 por la f derivada en y en el punto igual a menos raíz de 2. Ajá, ese es el Entonces yo lo sistema. que hice fue multiplicar por raíz de 2 aquí a ambos lados. Entonces, si yo multiplico por raíz de 2, queda f de x punto menos f sub y en el punto es igual a menos raíz de 2, aquí está, menos 2, perdón. Y aquí lo que hice fue despejar uno en función del otro, los puse y me queda entonces que dos veces f derivado en x en el punto es igual a 6 y por tanto f de x en el punto es igual a 3, f y en el punto es 5 y entonces el gradiente me queda 3,5. Mm. Vamos a ver. Luego, Voy a comparar porque la dirección primera es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Entonces sería 3 entre raíz de 2, 3 entre 3 sería 8 entre raíz de 2. Entonces 4 raíz de 2. Sí, parece que sí está bien. Eh, sí, o sea, estoy comparando ya las multiplicaciones, ¿verdad? Pero por ejemplo, si tomamos el vector 3, 5 y lo multiplicamos por 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, me da 8 entre raíz de 2. 8 entre raíz de 2 es 4 raíz de 2, ujú, ya racionalizando. Y el otro sería 1 menos 1, entonces sería menos 2 entre raíz de 2, que es menos raíz de 2. Sí, entonces debe haber algún signillo o algo que quedó botado en la de Arturo, o alguna ¿ves? cosa así que le Entonces, dio diferente. después lo que hice fue que para obtener cuál es el valor máximo, saqué la norma de este 3i más j, 5j, perdón, y me dio raíz de 34. Ujú. Y lo que hice fue normalizarlo y decir 3 entre raíz de 34, porque esa ya es la norma, más 5 entre raíz de 34 es la dirección en que se Ujú. alcanza ese valor máximo. Ajá. Sí, sí, los números sí, no, no sé, sí, debe haber algún errorcillo pequeño ahí que le cambió los números un toquecillo a Arturo, pero el procedimiento estaba bien. Sí, estos números sí me dan. Ok, gracias, profe. Ujú. Ok, vamos a ver cómo vamos con la lista. Bueno, en la 7 encuentre la dirección o direcciones en las cuales la derivada direccional da 0. Ahí estamos, o sea, tenemos una función, cuando tenemos una función explícitamente, tenemos el gradiente, ¿verdad? Entonces, los ingredientes para la derivada direccional son el gradiente de la función en el punto y la dirección, ¿verdad? Aquí tenemos la función y el punto, eso me da el gradiente en el punto. Entonces, me están pidiendo la dirección en las cuales eso pasa. No sé quién más tiene esa. Yo la tengo. Ok. Ok, entonces ocupamos dos direcciones aquí, entonces ya te habían dado el gradiente, ahora lo que ocupas son dos vectores unitarios. El más fácil que había aparecido ya en ejercicios anteriores era el 1 entre raíz de 2, y bueno, 1 entre raíz de 2 en ambas entradas, entonces digamos, me basé en este porque digamos, aquí yo lo que ocupo para este ejercicio es como tengo un 3 y un 6 en mi gradiente,
necesito cancelarlos de alguna manera, entonces necesitaría como un 1 y, no, como un 2 y un -1, o un -2 y un 1. Entonces, aquí lo que intentaba hacer, ok, yo ya sé que este es un vector unitario, eh, lo, ¿por qué era que yo podía hacer esto? Bueno, digamos aquí yo lo que agarraba era de que agarraba el 1 entre raíz de 2 y el coma -1 entre raíz de 2, lo dividía entre su norma y este me daba este vector. Este vector, entonces, como yo sé que es unitario, puedo utilizarlo para meterlo aquí, entonces, en esta parte de, vamos a poner el lápiz, digamos ya en esta partecita, yo lo que hago es el 3,6, lo multiplico por ese vector y me da esta parte de acá, entonces me cancela y me da 0. Me parecía algo, o sea, el raíz de 5 en el denominador, no sé si, digamos, la idea era sacar una fórmula general de cuáles son las direcciones en las cuales se me cancela o si más bien era dar dos ejemplos en los cuales funcionara. En No, este caso la idea yo, era sacar una fórmula general. ok, si no, entonces digamos, yo lo que vi fue el raíz de 5 abajo y yo dije, no, aquí yo ocupo ver cómo puedo definir esto de manera general, pero entonces dime, falta su paso. Sí, ahí la intuición que tuvo está bien, porque lo que se dio cuenta es que el gradiente tiene 3 y 6, ¿verdad? Entonces, básicamente, para que eso sea cero, tiene que ser, por ejemplo, -2a y a, ¿verdad? Por decirlo así. Usted puso, bueno, o 2 y -a, ¿verdad? Como lo puso ahí. Entonces, si usted normaliza eso, o sea, es como hacer esto mismo que usted hizo, pero en lugar de 2 y -1 lo puede hacer como 2a y -a, una cosa así. Y ahí obtiene como una forma general de los vectores que lo cumplen. Ok, Pero sí, la idea es como generalizar ese 2 y -1, poner como que en realidad cualquier, por ejemplo, usted puede poner 27 y menos 27 27 es un mal ejemplo, 34 y -17 y le sirve, ¿verdad? Pero entonces uno puede encontrar una fórmula general para eso. Si ponen 2a y -a, entonces le quedaría bueno, ahí quedaría, bueno, en realidad queda lo mismo, porque si lo normaliza va a salir O raíz sea, de quiere decir 5a. Ujú. que hay infinitos, o sea, no. Que yo lo hice, pero a mí me dieron dos vectores en específico. A mí Pero Dos ya, también, profe, vectores, sí, que serían el negativo y el positivo. de la raíz, ajá. ajá, correcto, sí. Sí, ahí lo que, de hecho, salen de esa fórmula, ¿verdad? Porque, bueno, esa norma la puede calcular explícitamente, ¿verdad? Esa norma queda raíz de 5 por valor absoluto de A, ¿verdad? Y voy a, si quiere, aquí, si calcula esta norma, adentro le eh, queda raíz cuadrada de 5a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es que es cierto, no puedo escribir, entonces voy a compartir la pizarra blanca y tratar de escribirla. Profe, si uno Tiene, hacía ajá, perdón, ¿cómo usted dice? Si uno hace uso del hecho de que el vector unitario en x a la 2, o sea, la parte del vector unitario en y a la 2 es igual a 1 y despeja con eso, eso no, eso, no ayuda en... eso también es una forma de hacerlo. Ah, ok, gracias. Ujú. Eso ayuda también cuando, aquí les pido los valores donde es cero, ¿verdad? Cuando no es cero, sirve más hacerlo así como usted dice. Esta norma uno la calcula, ¿verdad? Eso es 2a entre a, y si uno calcula esa norma, queda raíz cuadrada de 5a cuadrado, ¿verdad? Y eso sale como, bueno, eso sería 2a entre raíz de 5, valor absoluto de a,
Pero aquí es un menos a. Se ve horrible, pero es lo que hay. Menos a raíz de 5, valor absoluto de a. Y este valor a entre valor absoluto de a puede ser 1 o menos 1, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde salen las dos direcciones que a ustedes les dio. Entonces eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, esto es más o menos 1 dependiendo de quién sea a. Entonces de ahí le sale 2 entre raíz de 5, o menos 1 entre raíz de 5, o menos 2 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5. Y otra forma es hacerlo como dice Ignacio, ¿verdad? Yo ya sé que 2a y a son las direcciones, ¿verdad? Perdón, 2a y a son las coordenadas de las direcciones, y uno puede usar el hecho de que la dirección tiene que tener norma 1. Entonces, cuando uno tiene 2a a la 2 más a la 2 es igual a 1, de ahí le sale el valor de a, los valores de a. Entonces, ahí le sale 1 entre raíz de 5 y menos 1 entre raíz de 5. Entonces, es otra forma de hacerlo. Un poco violentillo ese ejercicio, profe. Más o menos. Ok, y nos queda el último, creo. Digamos, en ese que acaba de pasar, si uno usa un vector a, B, entonces hace el producto punto 3,6 por a, B, y luego, Ajá. luego el vector a, B también debe ser unitario. Entonces ahí se forma un sistema de ecuaciones. Exactamente, es un sistema de ecuaciones con una cuadrática. Una de las dos Correcto. cuadráticas, entonces por eso salen dos soluciones. Ajá. Pero sí, el sistema de ecuaciones sería algo así como a más b igual, algo así como a más 2b igual a 0 y a la 2 más b a la 2 igual a 1. Entonces ese sistema lo resuelve y queda es equivalente a lo último que hice. Ok, la 8, bueno, yo hice una corrección de la 8, de hecho, y no les mandé la corrección, me tomé muy a pecho lo de la semana de la desconexión. O sea, lo que hice fue agregarle más hipótesis eh, por lo que había preguntado, o sea, relacionado más o menos con lo que preguntó Arturo al inicio. Por eso Voy no me a, salió, profe. vamos a ver, era lista 5. Sí, lo que hice fue cambiarle, o sea, ponerle un montón de hipótesis, ¿verdad? Suponga que f es de R2 en RD de clase C1 y que tiene una inversa F1 que también f menos 1 que también es de clase C1, pruebe que si eso es invertible, porque yo les puse nada más que es derivable y no les puse nada de decir invertible, o sea, les puse probar que la inversa era esto y sin saber que esto era invertible, ¿verdad? Pues se los puse como en las hipótesis, o sea, les puse más o menos a como lo puse en la presentación. Bueno, no sé si tienen esa. Sí. Esa, sí, ¿cómo? No, es que o sea, no la traté o sea, traté de hacerlo, pero me faltó un toquecillo más de tiempo. Bueno, para esa y como para que la piensen ahora antes de irse a dormir, la idea es que la función es invertible, ¿verdad? Y por eso les puse la sugerencia. Como la función es invertible, si yo la compongo con sí misma, obtengo la identidad, que es esta sugerencia. ¿Verdad? Entonces, f composición f a la menos 1 es igual a f a la menos 1 composición f de x es igual a x. Entonces, pueden agarrar esta igualdad. De hecho, creo que esta no me sirve. Vamos a ver cuál es la que me sirve, cuál es la que no me sirve. Esta es la que me sirve. F composición F inversa es la identidad, ¿verdad?
Entonces, saquen el jacobiano de esto y el jacobiano de esto. El jacobiano de esto es el producto de los jacobianos. El jacobiano de esto es la identidad, la matriz identidad. Y de aquí pueden despejar esta matriz. O sea, aquí quedaría jacobiano de f por jacobiano de f inversa es igual a la identidad. Y de ahí pueden, jacobiano de f inversa, lo pueden despejar multiplicando por la inversa de esta matriz. Y ahí les queda la fórmula. Entonces, esa es la idea. Es como derivar a ambos lados esta igualdad. Pueden ignorar esta del centro. Es derivar a ambos lados esta igualdad. Esta igual a esta. Y aplicar la regla de la cadena con la matriz de jacobianas. Profe, Ok. ¿usted alguna vez estudió física con el libro del Serway? Nunca he estudiado física con un libro. Es que eso me recordó que apareció una caricatura de un profesor que tenía un montón de ecuaciones y de repente nada más aparece una flechita y dice, "Ah, sucede un milagro", y dice, es igual a MC a Ah, la sí, 2. sí, 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 he visto esa imagen, sí. Esa imagen sí es famosa, sí. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Bueno, ya Cintia se comprometió a hacer todos los ejercicios de la próxima clase, dijo, ¿verdad? Vamos a hacer una lista bien grande. No sé si queda algo. Bueno, algo que hay que acomodar los otros exámenes, las fechas de los otros exámenes. Estaba pensando más o menos, va a quedar un toque pegado, pero fue que el primer examen lo atrasamos un toque. Eh, Estaba pensando, vamos a ver, el segundo examen hacerlo por ahí el fin de semana del 6-7 de noviembre. No sé qué les parece. Por mí está bien, profe. Igual voy a mandarles la propuesta por el Telegram. Profe, pero Eh, el 7 de noviembre, perdón, el 7 de noviembre es domingo. sí, sí, digo yo que ese fin de semana. Fin de semana Uno podría escoger entre sábado y domingo, profe, disculpen. no, todavía no sé, pero podríamos buscar opciones de que se pueda elegir o Pero y algo no así el puede fin de ser, semana. es que ese fin de semana no puedo. Tendré que, no, es que no puedo, qué pena, pero no puedo. ese fin de semana. Podría ser también para que no quede pegado con el tan pegado con el primero, podría ser como el fin de semana siguiente, 13 de noviembre. Por mí mejor sí, porque yo tengo la visita de mi suegra, viene ese fin de semana. Sí, y el tercer examen quedaría por ahí de Navidad y Año Nuevo. Sí, el tercer examen se podría hacer 24. como el 11 de diciembre, una cosa así, ya cuando cierra el semestre. No sé cuándo tengo que entregar notas, probablemente, bueno, no sé, la verdad. Eh, sí, bueno, luego vemos el tercero. Pero sí, podría ser el 13 de noviembre, más bien. Así meto todo lo de derivación también, sí. Sí, sí, podría ser el 13 de noviembre, suena bien. Y el otro examen, depende cómo estén las fechas. Tengo que ver cuándo es que termine, cuándo es que tengo que reportar notas. Creo que puedo reportar notas hasta el 17 de diciembre. Entonces podríamos hacerlo el 11 de diciembre, no queda tan feo. Pero bueno, ahí estamos hablando cuando se acerque la fecha. No sé si hay alguna